y hacemos lo que se espera que se haga cuando se llega a la iglesia. Entrar en otra dimensión o entrar en otro ambiente, olvidarse de lo que uno está viviendo afuera y llegar a tener una nueva experiencia. Nosotros queremos que en la EBDB, en la Escuelita Bíblica de Vacaciones, los niños, más que aprender, vivan lo que se les va a enseñar. Entonces, para nosotros este EBDB se llama Los Defensores del Reino y se va a ver acerca de cómo se defiende la presencia de Dios en el corazón. Entonces, pues esto es el interior de un castillo, aparentemente. Esperamos y así sea. Entonces, muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia primero en el libro de Efesios 6. Romanos, Corintios. Amén. Efesios 6. Efesios 6 del 1, vamos a leerlo todo, porque realmente todo tiene que ver con la armadura. Está encriptada, pero la información está encriptada, pero todo tiene que ver con la armadura. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Dice desde el 6, desde el verso 1 hasta el verso 24. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Ustedes ayúdenme a leerlo hasta el 20. Y leemos juntos el 21 al 24. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con que de denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y todo lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones.
Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Y la gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Muy bien, nosotros estamos viendo acerca de la armadura. Sorprendentemente, la enseñanza de la armadura empieza enseñándoles cómo se obtiene. No solamente les enseña que deben de tener una armadura, sino les enseña a obtenerla. Y vemos nosotros el verso 6:1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Justamente así se obtiene la armadura de Dios, con la obediencia. Justamente. Y vamos a ver algo de esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Éxodo. Éxodo 27. Del capítulo 1 al capítulo 8. Amén. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado, y lo harás hueco. Las tablas de la manera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Muy bien. Moisés, cuando pasó 40 días recibiendo las tablas de la ley, también se le fue llevado al tabernáculo espiritual. Allá en el cielo, en la casa de Dios, en el cielo hay un tabernáculo, igual que el que se creó aquí en la tierra. De hecho, el tabernáculo espiritual, nosotros sabemos que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero a Moisés se le fue mostrado allá, se le llevó durante estos 40 días y se les dijo: mira, así es el mueble que yo quiero que hagas. Míralo, fíjate cómo es. Así como está formado, cuando bajes allá en la tierra, lo vas a formar, lo vas a hacer. Entonces, se le pide a Moisés que haga un tabernáculo con ciertas especificaciones. Y vemos nosotros, vamos a ver rápidamente esto, que el tabernáculo nos habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en general. Nosotros vemos que el altar de sacrificio, siempre ponemos un cuadro porque ahorita leímos que es cuadrado. El altar, el abacro, el altar de oración, el candelero, la mesa de los panes, el arca del pacto y el propiciatorio son un tipo de crecimiento. Lo hemos visto como lo bueno, lo mejor, lo superior y lo excelente. ¿Por qué? Porque esto se considera como el atrio del altar. Esto. Entonces, estar en el atrio o en el patio de la casa de Dios es bueno. La entrada, es bueno que tú seas salvo. Representa la entrada a la salvación.
El atrio del altar representa a tu estancia en la iglesia, a tu casa. El atrio representa tu asistencia, por así decirlo. Asistencia en su casa de Dios. Por eso decía el rey David, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque él hablaba acerca de una comunión con Dios. Es bueno y está bien, pero hay un crecimiento, porque dentro de los atrios hay un cuarto especial a que solamente algunos pueden entrar. Para entrar aquí al lugar santo se le conoce como el lugar santo. Se necesita santidad. Se necesita una entrega especial. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar a conocer la luz de la palabra de Dios. Porque esta es una lámpara que representa su Biblia. Pero no representa solamente la letra muerta, sino representa la luz de la palabra de Dios. Y esta luz, cada una de ellas representa los 7 espíritus de Jehová, del nombre de Jehová, más los 66 principios básicos de la palabra de Dios. Cada uno de los libros está aquí, en el conocimiento de ellos. Y después nosotros nos vamos aquí al altar de oración. En el altar de oración nosotros conocemos el nombre de Jesús. Nosotros nos vestimos con el nombre de Jesús. Tenemos el estacte, la mirra, el gálbano aromático, la uña olorosa, la sal. Todo lo que requiere con el nombre de Jesús. Podemos tener tal comunión con Él que Él nos defiende y ataca a nuestros enemigos con los cuernos de este altar y por el poder de su nombre. Y no solamente eso, sino nosotros tenemos el gobierno en la tierra y tenemos el gobierno en el cielo con la palabra del altar, de la mesa de los panes. Sorprendentemente nosotros vemos que la mesa de los panes, la mesa de los panes tiene una corona hacia abajo y una corona hacia arriba. Y nos habla no solamente del pan humilde, sino del pan exaltado. Y nos habla del gobierno, porque todas las coronas nos hablan de gobernar. Nos habla de un gobierno en la tierra y de un gobierno en el cielo. Nos habla de un gobierno terrenal y de un gobierno celestial. Y ya vemos que es más profundo que todavía asistir a la casa de Dios. Que eso lleva algo especial. Para nosotros conocer esto se requiere de tiempo, se requiere de entrega, se requiere de intención. Yo necesito conocerlo. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a verlo por encimita, sino realmente nos vamos a sumergir en esto para poder vivir las experiencias. ¿Por qué? Porque si nosotros se encuentra algo mal en las personas que entren en esta área, son muertos. ¿Por qué? Porque es un lugar especial. Y después nosotros tenemos el lugar santísimo, se conoce como el lugar santísimo. En este lugar santísimo, aquí es en donde habita la presencia de Dios, en toda su plenitud, en todo lo que Él es, en toda su gloria, habita en este lugar. Entonces todo el que logre entrar a este lugar va a poder encontrarse con Él directamente y va a poder verlo cara a cara. ¿Y qué creen? Sí lo hay. Sí hay gente que ha logrado entrar a este lugar. Sorprendente, hoy estaba viendo justamente algo en la mañana porque me gusta reflexionar mucho acerca de lo nuevo que se conoce del Señor. Y estaba viendo acerca de que unos teólogos estaban diciendo que en la tierra solamente hay 2 lugares en donde Dios ha habitado, en donde Dios con todo su poder ha habitado. Uno de ellos es el huerto del Edén y otro de ellos que está registrado en la Biblia es el lugar santísimo.
en la tierra. Sí, son los únicos lugares en donde Dios ha habitado en toda su plenitud. Entonces, este lugar es un lugar especial, pero que está al alcance de todo aquel que esté dispuesto a trabajar para llegar ahí. No es cualquier lugar, o sea, sí se puede llegar. Si Él lo puso en la tierra, lo puso a nuestro alcance. No lo puso en el cielo, en donde uno no puede volar para encontrarlo. No lo puso en medio del mar, en donde tú tienes que aprender a bucear o a nadar para encontrarlo. Lo puso en la tierra y lo puso al alcance de nosotros como humanos. Entonces, realmente nosotros sí podemos encontrar a Dios, sí tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y por eso está lo bueno, lo mejor, lo superior y lo excelente. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la armadura de Dios? ¿Qué es lo que tiene que ver? Nos vamos a ir y nos vamos a enfocar en esto, que es la salvación. Justamente en esto. La palabra de Dios ahí en Éxodo le marca a Moisés que tiene que hacer un mueble de madera. ¿De qué, hermano? De acacia. Le dice que tiene que hacer un mueble de madera de acacia. Ok. De 5 codos de longitud y Ese 5 de mueble altura. de madera de acacia, la acacia es traducida como sitín. La madera de sitín tiene que ver espiritualmente con la humanidad del Señor Jesús. Ajá. La madera de sitín tiene que ver con la humanidad humilde del Señor Jesús. ¿Por qué tiene que ver con la humanidad humilde del Señor Jesús la madera de sitín? Ok, porque la madera del árbol de sitín se da en el desierto. Realmente cuando nosotros vemos los árboles de sitín, se buscaban tener árboles de casi 2 metros de altura, o sea, muy altos y rectos, sobre todo rectos, porque de ahí sacaban los tablones para el tabernáculo, para la construcción de estos muebles. ¿Pero qué creen? En el desierto, lo único que se encuentran son arbustos. Y los arbustos que se ven en el desierto regularmente están embarañados, no son rectos. Y usted cuando se encuentra en el desierto, se encuentra arbustos, pero sin embargo, la palabra de Dios dice que de estos arbustos era de donde se sacaba la madera. De la raíz. Y que era muy preciada. ¿Y por qué? Porque estos arbustos, en lugar de crecer para arriba, crecían hacia las profundidades del desierto para buscar el agua. Su crecimiento era humilde, en lugar de ser un crecimiento exaltado. Entonces, eso nos habla acerca de la humildad del Señor Jesús. Y este mueble era hecho representando la humildad del Señor Jesús. Fíjense, wow. O sea, el Señor Jesús era humilde. Eso sí se nos quedó grabado, ¿verdad? Era humilde. Él crecía hacia abajo. Lo que veían de él no era agradable a los ojos. Decía, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, es algo que es menospreciado. Algo que no se ama. Algo que no se estima. Algo que no gusta.
Porque la humildad no es algo que nos guste. La humildad no es algo que uno desee. La humildad es algo que regularmente el humano rechaza. A nosotros no nos gusta ser humillados por otros, ¿verdad que no? No nos gusta ser menos que alguien, ¿verdad que no? Nos gusta humillar, nos gusta ser menos a la gente, eso sí, nos gusta hacer la cabeza, pero ser menos que alguien no nos gusta. Carecemos de humildad. Y a los que vemos que son humildes les decimos mensos, en lugar de mansos. ¿Ah? Es que es bien menso. En lugar de decir, es que es manso, no, es que es bien menso. Entonces nosotros humanamente despreciamos la humildad. La humildad. Pero después nosotros cuando vemos esta parte del mueble, del primer mueble, ¿qué dice que tenía? Hermanos, síganme ayudando a leer. Dice que tenía una rejilla. Mire, harás 4 cuernos y 4 esquinas y... Y tenía 4 cuernos. En sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza. ¿Y lo recubrirás de qué? De bronce. Era un mueble que en él tenía una armadura. Ajá. Un mueble que en él tenía una armadura de metal. El Señor Jesús, porque representa al Señor Jesús, él tenía en él la armadura de Dios. Y nos lo marca el candelero, nos lo marca el tabernáculo. Que esta parte humana del Señor Jesús estaba reforzada con el metal, con una armadura. Él está vestido de una armadura. Sorprendentemente, nosotros, para poder tomar esta armadura, tenemos que tener el mismo principio. Tenemos que tener la humildad suficiente para poder recibir la armadura de Dios. Después nosotros vimos que la armadura era hecha ¿de qué? De bronce. De bronce o de metal. Y el metal representa al juicio de Dios. Ajá. El metal representa al juicio de Dios. Quiere decir que el Señor Jesús en su humanidad, para alcanzar la perfección en su humildad, tuvo que ser pasado por el juicio de Dios. Uno dice, ¿cómo? El Señor Jesús fue juzgado en todo lo que él hacía. En todo lo que él pensaba. O sea, el Hijo de Dios, el perfecto, el recto, el excelente, fue juzgado por Dios y por los humanos en todo lo que él hacía. Y él, al ser humilde y recibir ese juicio humildemente, pudo vestirse de la armadura de Dios. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías 53. Vamos a leerlo desde el 1, pero nos vamos a detener en el verso 10. Dice, Isaías 53, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Vemos el árbol de Sittim. Ajá. ¿Sí? Como raíz de tierra seca. ¿Ven cómo se dice el árbol de Sittim? ¿Ok? Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué le pasó al Señor Jesús? Sufrió por nuestra Varón carga, de dolores, experimentado en quebranto. Y Sigamos leyendo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿ustedes? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Deberíamos de aprendérnoslo de memoria, porque es importante. Dice que él fue herido cada vez que nosotros nos rebelábamos. Nuestras rebeliones, cada vez que nosotros nos levantamos en rebelión, él sufrió una herida. Y dice que molido no es un golpe. Molido es cuando algo es deshecho. ¿Por qué? Dice, molido, ¿por qué? Nuestros pecados molieron al Hijo de Dios. Realmente lo destruyeron. Nuestro pecado destruye a nuestro Señor Jesús. Sigamos. Dice, ¿usted está tranquilo hoy? ¿Usted tiene paz en seguir a Dios? Ese castigo lo llevó él. Para que nosotros tengamos paz, para que nosotros estemos tranquilos, ese castigo tuvo que padecerlo él. El castigo de nuestra paz tiene un valor. Que nosotros estemos bien en casa, que nosotros no tengamos una destrucción en nuestra casa, tiene un valor. Eso es sobre de él, del Señor Jesús. Sigamos leyendo y dice, todos nosotros nos descarriamos. Dice, y por su llaga, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de entre la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nos hablan del juicio de Dios que él tuvo para vestir esta humanidad con la armadura de Dios. Dice, por la cárcel y por el juicio, él tuvo que pasar. Por la cárcel y por el juicio. Y vamos a leer ahora sí, con mucho conocimiento, el verso 10. Nos saltamos el 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la longitud de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová lo juzgó. A su hijo juzgó. El juicio de Dios cayó sobre Jesús. El Padre, su Padre, quiso quebrantarlo, quiso quebrarlo para poder revestirlo con su fuerza de Él.
para poder revestirlo con esta armadura que él necesitaba para poder hacer la obra de Dios. Para que toda la gente llegara y pudiera hacer un sacrificio en este altar no podía ser de madera, porque se iba a quemar, porque iba a ser frágil al fuego. Pero siendo recubierto de metal, podría sostener todo el juicio de los pecados. Nosotros no podemos continuar de este plano de la salvación al crecimiento si nosotros no estamos recubiertos con este metal. Estás limitado espiritualmente. No puedes avanzar. No puedes avanzar. Estás limitado si tú no aprendes a aceptar y amar el juicio de Dios en tu vida. Y uno dice, eso da miedo. ¿Por qué creen que los cristianos débiles no maduran? Porque siempre andan huyendo del juicio de Dios. Y es que Dios me va a juzgar. No, que no me juzguen. Corre. Es que Dios me va a juzgar. No, yo no quiero ser juzgado. Y corre. Pero el juicio de Dios es nuestra fortaleza, nuestra armadura. El castigo de Dios es lo que nos hace valientes y nos hace fuertes. Dice, ¿cómo es posible que me esté diciendo eso? Sí, el juicio de Dios es lo que nos fortalece, lo que fortalece nuestra humildad. La entrega, lo que fortalece es el juicio de Dios. Satanás jamás va a poder ponerse una armadura de Dios, jamás. ¿Por qué? Porque él, primera, no tiene humildad y en segunda, por nada del mundo recibiría el juicio de Dios. Por nada del mundo. Por eso enseña a los humanos a huir del juicio de Dios. Porque él sabe que un humano armado con la armadura de Dios puede repeler cualquier acechanza del diablo. Puede contraatacar cualquier ataque del enemigo. Pero lo difícil es decidir ser quebrantados por él. Decidir ser sujetos y ser quebrantados. Porque a nosotros no nos gusta sujetarnos. Nos encanta la rebeldía. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nosotros creemos que los que son sujetos a otros son tontos. Él obedece por tontito. Él obedece porque quiere. No es que no tiene carácter. No es que no le gusta, ¿cómo se llama? No tiene palabra, no tiene nombre, no tiene, ¿cómo se dice? Autoridad. Pero Dios le marca que el juicio de Dios es nuestra armadura. Nuestra armadura. ¿Por qué vivimos buscando errores en otros? ¿Por qué? Porque es la única arma que tenemos. Porque somos tan débiles que sabemos que nos pueden derribar así, mostrándoles nuestros errores. Por eso es más fácil esconderse en los errores de otros. Yo me escondo en tu error y te ataco. Yo me escondo y te ataco. Pero eso es debilidad. Cuando tú tienes la armadura de Dios, tú sabes que el juicio va a hacer que todos vean tus errores. Porque el Señor expone con sus juicios tus errores. Dicen, bien tonto. ¡Ja! No sabe lo que hace. Es bien tonto, miren sus defectos, miren sus errores. Pero uno sabe sus errores. Y dice, ok, Señor, si tú los expones, yo estoy dispuesto, siempre y cuando tú estés conmigo. Yo acepto lo que tú dices que soy, porque yo sé que tú tienes el poder de transformarme. Entonces cuando llega el enemigo y dice, miren sus errores, Señor, mis errores están llenos de sangre.
Mis pecados están llenos de la sangre del Señor Jesucristo. No me afecta que los muestren. Es más, necesito que me digan cuántos más tengo, porque tengo que entregarlos. Porque tengo que llevarlos al altar para entregarlos. ¿Por qué? Porque he vencido. Porque esos pecados que tú ves están siendo sujetos en la sangre del Señor Jesucristo. Así es que no me afecta que los veas. Por el contrario, para mí son una victoria más que una vergüenza. Las heridas que tengo de cada uno de mis pecados que han sido vencidos muestran la victoria que he tenido sobre el ataque del enemigo. A través de la oración y a través de la entrega y a través de la presencia y la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces, más que un dolor, es una armadura del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios ha sido sobre de mí. Me ha visitado. Pero ¿qué creen? Ese mismo pecado que me ha destruido es el que me ha levantado. Porque si yo no lo hubiera tenido, nunca hubiera podido haberme vestido con la armadura del Señor. Y nosotros adquirimos un poder que nos hace caminar de una manera diferente. Y lo que para otros puede derrotar, para nosotros se vuelve como un escalón hacia lo que sigue de las cosas de Dios. Sorprendentemente, para nosotros poder vestirnos de la humildad del Señor, para poder vestirnos de la armadura, tenemos que vivir en la humildad del Señor. Espiritualmente se conoce como humildad. Pero nosotros no podemos ver la humildad como humanos. No, nosotros podemos ver la mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la sujeción que tú tienes a la palabra de Dios. Esa es la mansedumbre. Es la razón por la que yo siempre digo que tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no conozco lo que me están enseñando a hacer, yo voy a ser guiado por el camino de otra persona. Y las personas pueden manejar la palabra de Dios a su conveniencia o a lo que ellos piensen. Entonces, si yo camino siguiendo a las personas ciegamente y yo no conozco la palabra de Dios, yo soy tonto y soy ciego. Y es mi responsabilidad perderme. No es que él me dijo que hiciera eso. ¿Cómo? No, es que él me enseñó que yo hiciera eso. Y tú no lees la palabra. Tú no sabes lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra? Ahí entonces tú eres responsable de tu camino, porque te dejas guiar ciegamente. Les voy a decir, ustedes sabían que había unas personas en la Biblia que dijeron, ¿y por qué voy a seguir yo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a seguir las órdenes de Moisés? ¿Que Dios no habla conmigo también? ¿Por qué yo voy a esperar a que Moisés vaya y prenda el fuego del altar? ¿Qué acaso yo no sirvo en el altar también? Y fue y trajo el fuego de su casa. Fue y trajeron fuego. Y ese mismo fuego los mató. Los mató. Los mató. ¿Y qué creen? De repente alguien dice, vamos a hacer esto en contra de los líderes. Y ahí vamos. Y ya después de que pasa el juicio, es que él me dijo, no lees tu Biblia. Si ya está escrito, abre la Biblia y léelo. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no conoce la palabra de Dios. Se traduce como ignorancia. Pero la pregunta es, ¿estamos en el tiempo del obscurantismo, en donde las Biblias están encadenadas o encerradas o escondidas? No. Usted tiene más de una Biblia en su casa.
Es más, ¿usted tiene celular? Sí, ahí hay una Biblia, búsquela. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de no conocer la palabra de Dios? De nadie más. Entonces, cuando eres derrotado, es por tu falta de conocimiento. ¿Me doy a entender? Por eso es por lo que se les insiste. La Biblia, la principal fuente de alimento espiritual. Si nosotros no la conocemos, no la aprendemos, no la trabajamos, no la vivimos, nosotros seremos derrotados en todos nuestros caminos. ¿Cómo es posible que usted me diga que una letra puede darme vida? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y serás como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, como la hoja seca, que arrebata el viento. Lo dice. Todo lo que haces prosperará. ¿Solamente en la iglesia? No, en todo lo que hagas. En todas tus decisiones. En todos tus pensamientos. ¿La palabra de Dios puede hacer eso? Yo recuerdo mucho que muchos buscan la fuente de la eterna juventud para ser jóvenes eternamente. Y otros buscan el dedo de Midas, del rey Midas. ¿Cuál es ese? Convertido oro, todo en oro. Todo lo que toca lo convierte en oro. La humanidad está inmersa en esos dos. Ser siempre joven y tener muchas riquezas. En eso está sumergida toda la humanidad. ¿Yo qué quiero? Tener dinero y ser siempre joven. Ustedes dense cuenta en eso. ¿Y qué creen? En este pequeño libro, aquí, en este pequeño libro, en el que ustedes tienen en casa, está el secreto para la eterna juventud y para la riqueza eterna. Y dice, ¿pero qué cree? A mí no me funciona. A mí no me funciona el libro. Le funcionará a otros, pero a mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿En qué creemos nosotros que consiste? Que le funcione a unos y a otros no. ¿En qué consistirá? En que nosotros tenemos una visión diferente a lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos una visión diferente a lo que Dios tiene de nosotros. Yo veo, por ejemplo, lo que yo me imagino que debe de pasar. O yo pienso en lo que yo me imagino que debo de tener. Pero la pregunta es, la palabra de Dios dice que mis caminos no son sus caminos. Ni mis pensamientos son sus pensamientos. Uno piensa diferente. Nosotros pensamos de manera diferente. Yo puedo pensar de una manera y no es la voluntad de Dios, la forma en la que yo pienso o la solución para las cosas. Sorprendentemente, algo que a mí me sorprende mucho es que pareciera que Dios va en un camino diferente a todo lo que yo deseo. Pareciera que yo deseo algo y Él va por otro lado. Y yo lo deseo, pero Él me guía a otro lugar. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué marcas así tus caminos? Y ahí viene el poder de la
la mansedumbre. Si yo quiero conocerte a ti, me tengo que sujetar a ti. Si yo de verdad es lo que quiero, tengo que sujetarme a lo que quiero, porque tú sabes guiar mis caminos. Sorprendentemente, cuando Él guía nuestros caminos, no nos hace falta nada. Él tiene que guiar mis caminos. Pero yo tengo que sujetarme primero a Él. A mí me sorprende mucho. Conocí a una persona que decía, Dios no me bendice como yo quisiera. Y peleaba mucho conmigo, me decía por eso. No crean que nada más hay todos lados. Y esa persona peleaba mucho conmigo porque me decía, Dios no me bendice como yo quisiera. Como que Dios está enojado conmigo. Él a mí no me bendice como bendice a otro. Sí, ya lo dejaba. No, es que Dios no me bendice como yo quisiera. Y siempre insistía. Yo regularmente siempre espero a que la gente tenga experiencias con Dios, pero esa vez insistía. Y dije, ahora vamos a platicar. Vamos a reflexionar. ¿Por qué no te bendice? Siéntate. Okay. Cuéntame. ¿Qué quieres de Dios? Lo básico. Juventud y dinero. Si no es una, es la otra. Es que quiero dinero de Dios. Economía. Ok. ¿Cuánto quieres? No, pues yo quiero. Creo que quiero una casa. Si no me equivoco. Quiero una casa. Ok. Pregunta. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Cuánto le inviertes tú a Dios? No, pues es que yo doy mi diezmo y doy ofrenda. ¿Cuánto? Dime tú cuánto. No, yo no. Tú estás exigiendo. ¿Cuánto inviertes? No, es que yo saco de mi diezmo y después parto mi diezmo y después vuelvo a partir y le doy lo que me sobra a Dios. Y todavía me duele. Ok. Entonces, ¿por qué tú exiges que Dios te bendiga como bendice a aquel que lo da todo? Hasta lo último que tiene. ¿Es justo? Yo les pregunto, ¿es justo? ¿Eso sería algo justo? ¿Realmente? ¿Sería algo justo? Que Dios bendijera al que es miserable con aquel que da todo. Es injusto, hasta para nosotros que somos humanos es injusto. Entonces, chale, no es justo. No es justo. Ahí empezamos a ver lo que es la justicia de Dios. Tú en tu visión quieres la bendición de Dios, pero tú no tienes el corazón para bendecir tu vida a Dios. Entonces, amigo, imposible que recibas una bendición como la que tú quieres hasta que tú no aprendas a bendecir. Pues es ilógico. Es ilógico. O sea, nada más hay que usar la lógica. En ese aspecto, es ilógico. Yo te voy a decir algo. ¿Quién es tu mejor familiar o el familiar que más amas? ¿El que más te da? Regularmente. Sí, amén. ¿No? Vamos a ver la pura lógica. Ese me cae bien porque me da, pero ese no porque no me da. Pero tú quieres que Dios te dé aunque tú no des. Y uno dice, a ver, ¿quién está mal? ¿Dios o tú? No, pues creo que hay un problema, ¿no? Nada más viendo la pura lógica, hablando. Y platicaba con esta persona y me dice, no, pues yo voy a dar. Así me dijo, literalmente, yo voy a dar porque voy a probar a Dios. Yo le dije, es bíblico. La palabra de Dios dice, probadme ahora, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre usted. Pruébelo. Así dice su palabra. Pruébelo. ¿Qué creen que pasó? Dios siempre respalda su palabra. Lo bendijo, le dio su casa. Hasta ahorita es la persona que más da. Y uno dice, ¿por conveniencia o por gratitud?
ese ya es su problema. Ya es su problema. Pero algo fabuloso fue que él experimentó el poder de la palabra de Dios, que al final es lo que quiero llegar. Experimentó el poder de la palabra. Y uno dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están entenebrecidos. Porque su mirada y mi mirada está mal. Nosotros vemos lo que nos conviene. Yo veo lo que a mí me conviene. Y trato de manejar las situaciones como a mí me conviene. Pero todo tiene un juicio que es imparcial. Te conviene, pero le tiene que convenir a todos. ¿Me doy a entender? Porque el Señor no va a destruir a unos para bendecirte a ti. Yo no puedo decirles que Dios los destruya a ustedes, que los deje sin comer en toda la semana para yo tener. ¿Eso no es bendición? ¿Eso no es bendición? No es bendición. Porque eso es algo injusto. Es algo injusto. No es justo. ¿Me doy a entender? Amén. Porque mis caminos no son los caminos de Dios, ni mis pensamientos son sus pensamientos de Él. Yo tengo que esperar en Dios. Si yo hago mi parte, yo tengo que esperar en Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Sí está siendo más o menos claro? ¿Sí? Nosotros queremos manipular a Dios en nuestros caminos y nos enojamos cuando Él nos sigue nuestros caminos como si nosotros fuéramos más sabios que Dios. Como si nosotros tuviéramos que enseñarle a Él a hacer las cosas. Si Él marca un estatuto, es porque si nosotros no lo seguimos, nos vamos a perder. Si Él marca una regla, es porque ahí es el mejor camino o el camino más corto para llegar a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y de ahí viene el poder de la sujeción. Seguir el camino de Dios. Pero la pregunta secreta viene aquí. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es el camino de Dios, hermano? ¿Cuál es? Díganme. ¿Cuál es el camino de Dios para su vida, hermana Estela? Dígame. Dígame. Pues, lo que está marcando es seguir a Jesús y buscar la voluntad de Dios. Un camino raro. No lo veo claro. Dígamelo. ¿Cuál es el camino de Dios para su vida? Ok. Otra pregunta. En su palabra. El que está escrito en su palabra. ¿Cuál es escrito? Es la respuesta correcta. ¿Cuál es el que está escrito? El ser como él. Bueno, el ir avanzando. Porque como meta es. ¿Cómo es eso? Quiero llegar a ese punto. Ese es el punto que quiero llegar. Ser humilde. El conocimiento de este librito, es lo que me va a mostrar cuál es el camino de Dios. ¿Me doy a entender? Es que no sé lo que Dios quiere para mí. Dice su palabra, la palabra del Señor en la semana, ¿no? Así te vas a quedar, amigo. Y yo sé lo que quiere para mí menos para ti, ¿no? Una pregunta, una duda. ¿Por qué? Porque aquí está lo que necesitas. Pero si tú vienes el domingo y absorbes el domingo todo lo que puedes de la palabra de Dios, le entiendes a la mitad y a la mitad no. Aparentemente estás atento y tu vida está en otro mundo. ¿Realmente sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Yo lo dudo. Lo dudo. Es más, yo creo que estás perdido en un abismo. Literalmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera para ti. O sea, ni siquiera lo básico, lo tuyo puedes. Y después tú quieres guiar a otro. Estás peor, hermano. Nos vamos a ir todos al abismo. No se puede. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Principalmente conocer la palabra de Dios.
tengo que apegarme a la palabra de Dios para conocer qué es lo que quiere de mí. Parece ilógico, parece tonto, parece humanamente irrazonable, pero mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Y en la palabra de Dios está la verdad y la vida eterna. Está la solución a todas las cosas. Está. Alguien me decía, ¿por qué se detiene la ventana de los cielos? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué se cierra la bendición? ¿Por qué se cierra? Díganme ustedes. ¿Por qué la base de el dar está en el recibir? ¿Por qué la base del recibir está en el dar? ¿Por qué lo dice la palabra de Dios? Es el bíblico. Sorprendentemente, aunque no lo crean, es un tubo. Todo lo que tú das te es dado multiplicadamente. Si tú echas un lente, se multiplica aquí y se te es dado multiplicado. Eso es lo que dice la Biblia en cuestión a dar. Entonces, si tú no das, ¿qué vas a recibir? ¿Cómo vas a recibir si no hay nada? El doble de nada. Parece mentira, pero sí. De hecho, en el libro de El Diezmo nos habla que nosotros tenemos que pagar 70 veces 7 lo que nos damos. Es la ley, lo marca, Mateo. Pueden leerlo ahí. La ley. Se te es quitado en enfermedad, se te es quitado en pobreza, se te es quitado en que te lo roben, porque se desprende el devorador. Va el devorador, el enemigo de nuestras almas, va y devora todo lo que tenemos y nos comienza a atacar la miseria y la pobreza. Deuteronomio 28, si usted tiene alguna duda de lo que le estoy diciendo, lea Deuteronomio 28, lea Mateo. En Mateo viene marcado específicamente esto que le estoy diciendo, para que no sea engañado. ¿Me doy a entender? Para que no llegue alguien y le diga, venda su casa, venda sus cosas y démelas. No. Sino para que usted reciba el poder de la bendición. Ajá. ¿Sí? No lo vamos a tocar, nada más estamos mencionándolo, porque estamos viendo el poder de la sujeción. Eso es una, pero hay sujeción en otras áreas. ¿Qué otra área puedo ser yo sujeto? Díganme ustedes. Vamos a terminar ya con esto. ¿En qué puedo ser sujeto? Dice la palabra de Dios que Jesús fue sujeto en todo. Sujeto al Padre. Nosotros podemos ser sujetos en todo. No, también difícil. Yo puedo ser sujeto al Señor, a Dios. Yo dudo que Él me dé algo bueno, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Es que de seguro no eres bueno conmigo. ¿Por qué estoy sufriendo de todo esto? Es que seguro algo tienes en contra de mí. No hay la confianza de que Él nos guía. No hay la confianza de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ni lo bueno ni lo malo. No está esa sujeción. ¿Me doy a entender? Esto es un paso diferente. Esto de lo que estamos hablando es un paso más allá de la salvación. Ya no estamos hablando de la salvación. Ya no estamos hablando de la dependencia. Ya estamos hablando de la vestidura extra que es la armadura de Dios. Para poder estar firmes en el día malo. Usted con la salvación, si está firme, la logró. De veras que lo logró, en mis respetos. Pero si usted quiere continuar, necesita un apoyo extra, que es la armadura de Dios, porque el enemigo va a buscar destruirlo en todo lo que hace. Y va a ser su atacante primero. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos aquí es que el poder de la sujeción nos ayuda a obtener el juicio de Dios, que es el metal de nuestra armadura. Si yo no amo el juicio de Dios, no voy a amar su armadura. No voy a poder ponérmela. Sí,
ese punto quedó claro. Del juicio de la armadura, ¿sí? 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 Quedó claro. ¿De dónde lo sacamos? Ya vimos el tabernáculo y todo el crecimiento y todo hasta llegar aquí. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿O me regreso? Ya no. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Puedo hacer preguntas? Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que no podemos llegar a pensar solamente. Tenemos que aprender, porque esta es la base de nuestro crecimiento. Es importante estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es importante congregarnos, congregarnos. ¿Para ti por qué es importante congregarnos? ¿Por qué no podemos aprender Biblia en nuestra casa? Autodidactas. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿O por qué has oído? Creo que porque pues, nomás lo lees en casa, pues nomás lees la Biblia. Yo creo que si te congregas en un lugar, te explican detalladamente lo que hay en la palabra. Es importante congregarnos para aprender un poco más de la palabra y no para leer la Biblia. Muy bien, buena respuesta. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Emi, ¿por qué tenemos que congregarnos? Para aprender más. Muy bien, para aprender más. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Estamos hablando de Biblia básica. Ellos son niños. Porque así lo marca la palabra de Dios que nos tenemos que congregar. La palabra de Dios estableció un tabernáculo. ¿En dónde está eso? ¿En qué libro lo podemos encontrar? En el Éxodo. Estableció un tabernáculo y un lugar de congregación. Ujú. La palabra tabernáculo significa templo, entre todas las cosas, y significa tienda. En ese tiempo era una tienda que no estaba estable en un lugar, pero porque ellos no estaban estables. ¿Me doy a entender? Ellos iban de un lugar en otro, iban en una jornada para llegar hacia la tierra que se les había prometido. Pero cuando ellos llegaron a la tierra que se les había prometido, ahí establecieron un templo 7 veces más grande que el tabernáculo que iban llevando. Pero está bíblico en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿en donde dice que debemos de congregarnos? Díganme ustedes. Recuerden una cita. Estamos hablando de Biblia, puro conocimiento bíblico. No les estoy pidiendo ninguna profundidad, ninguna revelación de eso. ¿En dónde dice que tenemos que congregarnos? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Dónde se le ocurrió? Se me acaba de ocurrir a mí eso. ¿Dónde lo dice? Díganme ustedes. Pablo marca acerca de la congregación, la importancia de la congregación. Desde que nuestro Señor Jesús fue al cielo, les pidió que esperaran reunidos el bautismo del Espíritu Santo. Se los dijo así. Tenían que estar juntos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, y ahí instituye la congregación. ¿Por qué? Porque la unidad da fortaleza. La cita está en Mateo 18:20. Ayúdenme a leerlo. 18. La unidad incluye fortaleza, porque así podemos orar los unos por los otros. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Eso es lo que quiero que encontremos. Ajá. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para poder saber en dónde dice y cómo dice. Ujú. ¿Sí? Para no ser ¿qué? Engañado.
totalmente engañados.